temas han estado más o menos acompañando las clases. ¿Cómo han estado? ¿Alguna recomendación que ustedes quieran hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿Sí me escuchan por lo menos? Sí. Ok. Bueno, no escucho comentarios, entonces vamos a darle. Aquí hay más 7. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Sí, Eh, señora. es que pues relacionado con el tema que estamos viendo con el profesor Hidrobo, Sí, pues estamos viendo como vías de intoxicación, digamos, del mercurio y pues él nos sí. insistía bastante que tal vez usted nos podría explicar un poco de cómo es esa vía de afectación del mercurio, pues él decía que se relacionaba mucho con el tema que estamos viendo. Ya. Yo no soy un experto en eso, pero sé que el mercurio, lo mismo que el plomo y los metales pesados en general, acaban siendo neurotóxicos. Pero también una de las rutas que yo recuerdo es que, además de que comprometen directamente el sistema nervioso central y el periférico también, comprometen la hemoglobina y el transporte en los glóbulos rojos. Creo que es parte de los mecanismos de acción. Pero yo no recuerdo bien cómo eran los detalles de eso. Pero sí produce unas neuropatías tremendas, ¿no? Todos los metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, no me acuerdo cuáles eran. Pero mercurio y plomo sí. Mercurio es frecuente la intoxicación en los auxiliares de odontología y en los odontólogos, porque utilizan mercurio en sus preparaciones, o antes lo usaban más que ahora. Y el plomo era muy frecuente en los que trabajaban en las tipografías, porque se montaban las planchas de lo que iban a imprimir con letras de plomo. Y también es frecuente en las personas que trabajan en gasolineras, porque la gasolina viene con plomo. Entonces, sé que es frecuente eso, pero yo no tengo mayor información sobre esto. Yo creo que entrando en Google encuentras mucho más de lo que yo te pueda decir. Perdón, voy a poner una alarma, porque como les dije ayer me regañaron, entonces tendría que ponerlo a las, faltando 10 para que me avise. Vamos a ver, 10:50, vamos a ver, para que esto pite aquí muy bien. Ok, entonces no sé, no te puedo ayudar más de la cuenta. Y diga al profesor Hidrobo que deje de ser sinvergüenza, que le toca a él revisar esa vaina. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces habíamos quedado en la clase pasada, en la charla pasada, habíamos quedado creo que en este matacho. Entonces repasamos cosas grandes. Las condiciones de la célula eran entonces una distribución asimétrica de iones, donde hay mucho, el potasio es el principal ion intracelular. Todos los demás están más concentrados por fuera que por dentro de la célula. La célula tiene una carga de predominio negativo en la vecindad de la membrana y por lo tanto de predominio positivo por fuera de la membrana. En reposo, la permeabilidad de la membrana es mucho más alta para el potasio que para cualquiera de los otros iones. Para los otros, en términos relativos, es casi despreciable. No es cero, pero es casi despreciable. Entonces, eh, asumámoslo como una aproximación de que es cero la permeabilidad. Y adicional, tenemos entonces un predominio de proteínas aniónicas intracelulares que por ser de gran tamaño no salen fácilmente, entonces contribuyen a las cargas negativas intracelulares. Habíamos dicho que el potencial de reposo se debía a 3 fenómenos principalmente, y los habíamos puesto en la primera diapositiva. Difusión de potasio hacia el exterior, bomba de sodio-potasio y el equilibrio Donan. Habíamos dicho que lo que más determina el potencial de membrana es la difusión de potasio hacia el exterior, ¿de acuerdo? Y, y estábamos hablando entonces de cómo era que se presentaban los flujos y en particular del potasio, eh, considerando la fuerza eléctrica y la fuerza química. En eso estábamos. Entonces, iones como el potasio en reposo
Y conexión inestable. Qué vaina. Aló. Bueno, entonces, el potasio tiene un gradiente de potencial químico que apunta hacia el exterior, es decir, él tiende a salir por gradiente químico, pero por gradiente eléctrico tiende a entrar. Y habíamos dicho, si las dos fuerzas fueran iguales, él se quedaría quieto, a pesar de que tiene 140.000 equivalentes por dentro de la célula y 4.000 equivalentes por fuera. A pesar de esa gradiente de concentración, el gradiente eléctrico de la membrana podría oponerse a ese gradiente químico y evitar que el potasio saliera. Pero también entonces habíamos dicho, y con eso dejamos de repasar, habíamos dicho que normalmente nosotros necesitaríamos un vector, es decir, una fuerza eléctrica que estuviera alrededor de 92 milivoltios, ¿no? Para podérsele oponer a la fuerza química de salida del potasio, calculada por la ecuación de Nernst. Si quisiéramos que el potasio no saliera, dada ese gradiente de concentración, tendríamos que tener en la membrana menos 92 milivoltios, es decir, 92 milivoltios de potencial con la carga negativa en el interior. Pero resulta que la membrana no tiene 92 milivoltios, tiene por ahí 70. Entonces, pintemos ese vector de 70, es un vector más chiquito. Más chiquito que el que necesitaríamos para evitar que él saliera. Entonces, como es más chiquito, este señor, que es el químico, gana la parada y acaba el potasio saliendo. Entonces, el potasio cuando sale, que tiene carga positiva, él viene pegado de otros iones, por ejemplo, el cloro, ¿no? Que tiene carga negativa, que es la novia más gordita, y la novia más gordita no cabe por ese hueco, queda anclada y se separan las cargas. Y ese es el principal fenómeno explicativo del potencial de reposo. Claro, eso parece aquí caricatura, pero hay unos experimentos interesantes en que si tú haces un logaritmo de la concentración de potasio extracelular y calculas cuál sería el potencial de equilibrio del potasio a medida que vas cambiando la concentración de potasio extracelular, encuentras una línea recta así, ¿no? Donde el cero está aquí, ¿no? El cero está aquí. Este sería el potencial de equilibrio, ¿no? Calculado por la ecuación de Nernst, ¿de acuerdo? Es decir, es una de las cosas que puede generar confusión. Entre mayor es la concentración de potasio extracelular, a pesar de que él es positivo, eso genera movimientos de carga dada la fuerza eléctrica. Y el potencial de equilibrio sería cada vez menor, menor, menor. Claro, porque si yo aumento la concentración de potasio extracelular, el gradiente químico es menor. Es decir, cada vez más lo de afuera se parece a lo de adentro, entonces la fuerza química será más chiquita, por lo tanto la fuerza eléctrica que necesitaría sería también más chiquita. Entonces usted va disminuyendo el potencial de equilibrio, disminuyendo el potencial de equilibrio, inclusive lo puede invertir. Pero si yo hiciera un experimento, ¿no? En el que a esta célula le metiera en un charco de solución donde hay una cierta concentración de cloruro de potasio y le midiera el potencial a esa célula. Es decir, no solo calcular el potencial de equilibrio, sino que pongo aquí el potencial, no sé por qué lo llaman con una E, pero el potencial de membrana, la mido de verdad, ¿no? Entonces, si yo a esta concentración meto la célula y le mido el potencial, después la meto en un charco con otra concentración de potasio y lo mido, y lo mido, y lo mido. Entonces, el comportamiento experimental me da así. Es decir, hay una altísima coincidencia entre lo que predice la ecuación de Nernst para el potasio y lo que ocurre en el potencial de membrana experimentalmente. Es decir, en un rango de concentraciones de potasio, en este rango de concentraciones de potasio, que suelen ser los rangos fisiológicos de concentraciones de potasio extracelular, yo con esa concentración de potasio puedo predecir qué le va a pasar a la membrana en términos de potencial de reposo. Entonces, por eso, claro, hay gente que calcula en qué proporción contribuye. Entonces, experimentos como ese
han llevado a decir que el principal fenómeno que explica el potencial de reposo es el potencial de difusión del potasio, así lo llaman. Entonces, es la primera frase que teníamos en la primera diapositiva. No lo olviden. Pero entonces fíjense que hay un sector en el que no coincide la predicción de Nernst con el potencial. La predicción de Nernst sería este segmento de aquí, ¿no? Pero lo que ocurre realmente es este segmento de acá. Entonces no coinciden lo que le pasa a la célula y lo que tiene eh, y lo que predice Nernst. Entonces, es porque en estas concentraciones son concentraciones muy bajas del potasio. Acuérdense que esto es una escala logarítmica. Entonces, en concentraciones muy bajas, muy bajas de potasio, la poquita permeabilidad que tiene la membrana para los otros iones hace que ellos cuenten. Ellos sí cuentan. Entonces aparece la otra ecuación, ¿cierto? Vamos a ver si ponemos por aquí. Entonces, el primero es así. ¿Dónde está el cursor? Se me perdió. Okay. La primera ecuación dice que el potencial, la de Nernst, potencial de equilibrio del potasio, es igual a 60 o 61, ¿no? Para mamíferos. Logaritmo de, bueno, ahí viene que si es natural o es decimal. Vamos a ponerlo de una vez decimal porque después le decimos por qué. Logaritmo decimal de la concentración de potasio extracelular, ¿no? Sobre la concentración de potasio intracelular. Esa ecuación se la podemos hacer a cada uno de los iones, ¿no? Cuando la hacemos para el cloro se invierten. Ahorita les digo por qué. Muy bien, esa es la ecuación que predice el reposo para la neurona a partir del potasio. Pero si la concentración de potasio es muy baja, pesan los otros iones. Entonces aparece la ecuación de Goldman, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Goldman, los que han leído el libro ya lo deben haber visto, ¿no? Goldman. Esa ecuación de Goldman es un complemento muy parecida a esta. Entonces, ahora el potencial de membrana ya no es el potencial de equilibrio de un ion, sino el potencial de membrana yo lo puedo predecir por 60 o 61 logaritmo de, y aquí pongo una cosa así, ¿no? Entonces la permeabilidad del sodio multiplicado por la concentración del sodio extracelular, ¿no? Voy a poner N solamente porque me cuesta trabajo. Más la permeabilidad del potasio por la concentración del potasio extracelular, más la permeabilidad para el cloro, que serían los tres iones fundamentales, ¿no? Multiplicado por el cloro ahora intracelular, ¿no? Es al contrario, ¿no? Y eso dividido por la permeabilidad para el sodio, dividido por la concentración del sodio intracelular, más la permeabilidad del potasio, por el potasio intracelular, más la permeabilidad para el cloro, por el cloro extracelular. Esa es la ecuación de Goldman, ¿de acuerdo? Entonces, esa podría predecir el potencial de membrana si conocemos cada una de estas características de permeabilidad y concentración, ¿sí? Pero si ustedes lo miran bien, si la permeabilidad, Alejandro entró o quería preguntar. No, Ah, profe. levantó la mano. Dale, Alejandro. No, era una Yo no estoy pregunta, dando. era Dale. simple. Porque no sé si usted ya lo había dicho, porque el calcio no lo toma en cuenta en la ecuación. Sí, sí, no es indispensable el calcio para esto. Sin embargo, en células como la cardíaca o en la célula del músculo liso, ahí sí cuenta. Entonces yo debería ponerle aquí más iones, ¿sí? Pero en la mayoría de las células nerviosas y la del músculo esquelético, la permeabilidad en realidad para el calcio es terriblemente baja, ¿no? A excepción de tejidos como el músculo liso y cardíaco, por ejemplo, son terriblemente distintas las permeabilidades. Pero si la permeabilidad fuera importante, debería ser considerada también dentro de la ecuación de Goldman. Pero bueno, hasta aquí vamos con estos que son los principales. ¿Por qué no me está apareciendo este bicho, man?
Ok. Entonces, póngase a pensar lo siguiente. Si la permeabilidad para el sodio fuera cero, aproximadamente cero, pues cero por la concentración da cero. Cero por la concentración de sodio da cero. Si la permeabilidad para el cloro fuera cero, chao, chao. Entonces, permeabilidad del potasio se puede eliminar con permeabilidad del potasio y me queda solamente concentración de potasio extra sobre intra. Y esa es nuevamente la ecuación de Nernst para el potasio. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es la ecuación de Colton. La pregunta es de dónde sale el asunto, ¿no? De dónde sale este rollo? Entonces, yo siempre hago la deducción muy rápidamente porque no con el afán de que se la aprendan, sino para que le miren el sentido lógico del asunto, ¿no? Solamente. Y no me interesa que se aprendan un carajo de eso, ¿no? Sino que el tipo de abordaje de las ecuaciones los deben tener desde el punto de vista analítico. Entonces vuelve y juega. Yo tengo una célula y tengo un elemento cualquiera, ¿no? Intra, y tengo un elemento extra, ¿de acuerdo? Vamos a poner que es el potasio. Ahorita vamos a poner que es el potasio. Entonces, si tengo un gradiente químico y él quiere moverse en una dirección, yo le puedo poner un gradiente eléctrico que impida que salga. Es decir, a una fuerza química le puedo oponer una fuerza eléctrica y evitar que se mueva el ion, ¿de acuerdo? En otras palabras, a un desequilibrio químico le puedo oponer un desequilibrio eléctrico y el sistema queda en equilibrio electroquímico. ¿Ok? Entendido como equilibrio, como la sumatoria vectorial de fuerzas igual a cero. Entonces yo puedo decir cosas como esta. El potencial químico intracelular más el potencial eléctrico intracelular, si quiero que esté en equilibrio, debe ser igual a la suma del potencial químico extracelular más el potencial eléctrico extracelular. ¿De acuerdo? Si esas sumas son iguales, el sistema está en equilibrio. Ok, entonces, ¿cuál es la definición de potencial químico? Ustedes debieron verlo el semestre pasado. En general, las personas hacen una potencial químico sinónimo de concentración, pero es un poquito más que eso. Entonces, el potencial químico estándar, por ejemplo, el potencial químico del potasio, por ejemplo, es igual al potencial químico estándar del potasio, que se suele representar así. Intracelular, ¿no? Vamos a poner esta ecuación, la vamos a ampliar aquí abajo. Entonces, el potencial químico será igual al potencial químico estándar del potasio, que eso es una función que depende de temperatura y presión y es una constante, que depende de temperatura y presión, es una constante para cada elemento. Más, ahora viene el término chévere del potencial químico, que es RT, y aquí está lo que decía su compañero la vez pasada, el logaritmo natural de la concentración del potasio intra, ¿no? Ese término es el potencial químico. Esto es el potencial químico. Entonces ahora sumémosle el potencial eléctrico del lado intra. El potencial eléctrico es Z, que es la valencia, F, que es la constante de Faraday, y psi sub I es el potencial absoluto eléctrico en el lado intra. Entendido el potencial eléctrico como el trabajo que hay que hacer para mandar un electrón de aquí a la Patagonia. Es decir, es un término bastante abstracto y después ya veremos que lo vamos a aterrizar. Entonces, esto de aquí es el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la suma del químico más el eléctrico del intra. Entonces, hacemos lo mismo del otro lado. El otro lado es igual al potencial químico estándar del potasio del lado extra, más RT, logaritmo natural de la concentración del potasio extra, más ZF por psi extra. ¿De acuerdo? Bien. Si esto es una constante que depende de temperatura y presión, ¿dónde está? ¿Por qué el mouse se me está apagando, mano?
Si esto es una constante y la temperatura y la presión del sistema son estables, entonces chao el amigo, chao el amigo. Entonces me queda un pedazo del potencial químico y me queda el potencial eléctrico. Voy a pasar a un lado los términos del potencial eléctrico y al otro lado los términos del potencial químico. Entonces voy a dejar de este lado ZF por psi intra. Entonces voy a hacer la diferencia intra menos el extra, ¿de acuerdo? Yo podría hacer el extra menos el intra. Podría hacerlo, no tiene problema. Pero ahí es donde yo les decía el otro día, la convención dice que el punto de referencia que hemos tomado es el intra. Si yo tomo como punto de referencia el extra, tendría que hacer la diferencia al revés, ¿de acuerdo? Y me diría lo mismo, pero me hablaría de lo que pasa en el espacio extra. Entonces, por ahora voy a ver qué pasaría en el espacio intra. Entonces, ay carajo. Entonces, ZS menos el ZF del otro lado, que lo pasamos aquí a restar, ¿no? El extra. Sería igual a RT, logaritmo natural. Vamos a ponerle así directamente potasio extra, ¿no? Que se queda del otro lado. Y del resto del RT, logaritmo natural del potasio intra. ¿De acuerdo? Bien, yo aquí puedo sacar entonces un factor común, ¿no? Que es el ZF. Primer caso de factorización, que multiplica a psi sub i menos psi sub e. Y eso es igual a, aquí yo saco factor común el RT, que multiplica a logaritmo natural del potasio extra menos el potasio intra, logaritmo natural del potasio intra, ¿de acuerdo? Lo que es igual a RT, ¿no? Una diferencia de logaritmos es el logaritmo de un cociente, ¿no? El logaritmo del potasio extra sobre el potasio intra, ¿de acuerdo? Muy bien. Como esto está multiplicando aquí, porque yo no veo, mano. Muestra a ver, entonces voy a cambiar el color a esta vaina. Vamos a ponerlo en negro, ahora sí. Como esto está multiplicando, lo puedo pasar a dividir. Entonces me queda de este lado el psi sub i menos el psi sub e. Ojo, ya esto es una diferencia de potencial eléctrico. Esto ya es un voltaje, ¿no? Es igual a RT sobre ZF que multiplica al logaritmo natural del potasio extra sobre el potasio intra. Listo, esta es la ecuación de Nernst. Entonces, este es el voltaje, que es el potencial eléctrico de equilibrio de ese ion, ¿no? Es igual al RT sobre ZF multiplicado por esta cosa. R es la constante universal de los gases, T es la temperatura, que si es estable es una constante, Z es la valencia, que es una constante, y F es la constante de Faraday. Es decir, este término es un valor constante para un sistema estable. Y si yo convierto esto y esto lo convierto a logaritmo decimal, me queda algo como eso, ¿no? Entonces ese voltaje es igual a, la gente lo publica como 60, 61, alguna vaina así, porque eso depende de las condiciones de temperatura que yo escoja. Y yo puedo convertir natural a decimal, ¿no? Entonces lo ponen generalmente como logaritmo decimal del potasio extra sobre el potasio intra, ¿de acuerdo? Bien, esa es la ecuación de Nernst. Entonces, este voltaje es el potencial de equilibrio, ¿no? Es el potencial, porque fíjense que todo surge de una condición de equilibrio aquí, ¿no? Una situación hipotética. Si el potasio estuviera en equilibrio electroquímico, se deberían cumplir estas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo debería tener aquí un potencial de equilibrio, voltaje, ¿no? Dado estas concentraciones en el espacio extra y en el espacio intra. Si yo despejara al contrario, extra menos intra, si yo invirtiera esto, me va a quedar la misma ecuación, pero me va a quedar el potasio intra
menos el potasio extra. Y ayer creo que habíamos hecho ese cálculo, ¿no? Si yo tengo 140 en el espacio intra y tengo 4 por fuera, ¿no? Entonces queda 4 sobre 140, sería esta ecuación. Nos había dado el menos 92, ¿de acuerdo? Y nos da negativo de una vez, ¿no? Porque este cociente es menor que 1 y logaritmo de cualquier número menor que 1 es negativo. Entonces nos dio de una vez menos 92. Pero si hubiera despejado al contrario la fórmula, extra menos intra, me hubiera dado al contrario. Entonces serían 140 sobre 4 y le hago el logaritmo de eso y lo multiplico por 61, me da más 92. Es decir, el voltaje me da exactamente igual, no importa cómo despeje la ecuación. Lo que me cambia es el signo, porque el signo está determinado por cuál es el punto de referencia. ¿A quién puse de primero? ¿A quién puse de primero? Entonces, no es más que eso. Habrán libros que eventualmente lo ponen al contrario. En vez de ser extra sobre intra, es intra sobre extra. Pero porque lo han despejado al contrario. La ecuación clásica suele ser intra menos extra. Es decir, el punto de referencia es el espacio intracelular. Entonces, ¿a qué carajo hicimos la deducción? Ah, es para descrestar bobos. No, no es para descrestar bobos. Es para que vean que esto tiene un sentido lógico. Que es la suma de dos fuerzas de ambos lados. Fuerza química más eléctrica de un lado igual a la fuerza química más eléctrica del otro lado. Alguien estaba levantando la mano y no, se me prendió aquí, pero no. Ya les he dicho que hablen, metan la cucharada, porque yo no me estoy dando cuenta. Yo fíjense que intento esconder las fotos para poder usar el tablero. Entonces no veo quién está llamando. Si quieren preguntar, pregunten. No tiene problema. Interrumpan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, entonces no hay. Ok. Muy Sí, bien. Ah, bueno, dime, ¿quién está hablando? sí, profe Fernando. Profe, qué Hola, pena. Hernando. Dime. ¿Por qué canceló lo del mu sobre potasio intra? Que no escuché. Si Porque, me pudiera porque repetir. les decía que esto es el potencial químico estándar, que es una constante que depende de temperatura y presión. Hay tablas para cada elemento que hablan del potencial químico estándar. Entonces, si tú dices que la temperatura es tanto y presión es tanto, para cada elemento es un valor constante. Entonces, si vale igual esto aquí que acá, pues los puedo eliminar. O es lo mismo que pasar a restar aquí y se eliminan, ¿de acuerdo? Yo siempre les he dicho que el potencial químico estándar yo no lo entiendo muy bien. ¿Por qué es una constante? ¿Qué significa? Entonces, algún día yo le pregunté a un profesor de físico-química en el posgrado y me dijo, ¿cómo te lo explico sintéticamente? Me dijo, es como la entalpía de formación del elemento, me dijo. No se me olvida la frase porque además suena bonita. Entonces yo le dije, muchas gracias, profesor. No tengo la más remota idea qué es la entalpía de formación de un elemento. Me disculpan, Profe, qué pena, está trabado el internet. No sé, o sea, muchachos. Compañero Miguel. Creo que el profe no se le escucha. Sí, se No, cayó, creo. Cayó, sí. Ahí ya volvió. Pero creo que tiene el micro apagado. Ya. Ok. Sí, sí, apareció apagado aquí. Eso es brujería porque yo no apagué el micrófono tampoco. ¿Cómo es que regresa pero apagado? Bueno, ok. Estoy borrando aquí en mi pantalla. ¡Aló! Se fue otra vez la berraca. Profe, no está compartiendo.
No estoy compartiendo. Estoy Pero sí se borrando. escucha, profe. Sí, por ahora vamos hablando. Estoy borrando la pantalla para... Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahí. Esa es la... Ese es el origen y el concepto que les debe quedar claro. Potencial químico, potencial... Oiga, ¿nos están saboteando o qué es la vaina? Eso ya pasó alguna vez. Profe, qué pena. Solo escuchamos lo de eso es lo que le debe quedar Sí, claro, pero la anterior a eso no. Sí, profe, se le está trabando el internet. muy bien. Sí, no, está falta. Aquí me dice que yo tengo buena señal, pero ya me está sonando a que... bueno, quién sabe qué. Que les debe lo que son el balance de fuerzas y que las iones se mueven. Otra vez inestable. No me friegue. ¿Me están oyendo? Más o menos, profe. Más o Profe, se menos. le está trabando el ratito. Qué vaina, qué vaina. Bueno, yo voy hablando y si quieren que repita, me avisan y yo repito, no tengo problema. Profe, y te intenta apagar la cámara. Entonces, sí, bueno, sí, a ver si se mejora esto. Claro, cómo no. Yo inclusive les iba a pedir que al contrario, cuando hablaran, prendieran la cámara para conocerlos, porque me parece que se vuelve tan impersonal esto. Pero bueno, si eso mejora la señal, fantástico. Sí, profe, ya se oye mucho mejor. Sí, profe, ahora sí está bien. Ok, perfecto. Muy bien, entonces les decía, deben recordar eso de las fuerzas químicas y eléctricas y eso es lo que hace que los iones se muevan y eso es lo que genera que el potasio sea el principal responsable del potencial en reposo, ¿no? La salida de potasio es el principal responsable de eso. La bomba de sodio y potasio también contribuye a ese potencial porque es una bomba electrogénica y esa bomba electrogénica intercambia 3 sodios por 2 potasios. Entonces saca 3 cargas ¿Profe está positivas. compartiendo? Compartiendo, No, profe. Ah, no estoy compartiendo, estoy hablando. Entonces, porque estoy haciendo como un resumen en realidad, ¿no? Entonces, esa bomba de sodio y potasio lo que hace es sacar 3 cargas positivas de sodio y mete 2 cargas positivas de potasio. Entonces, cada vez que funciona, deja un exceso de una carga positiva afuera. Por eso se está volviendo también positiva la membrana por fuera. Entonces, también contribuye al potencial de membrana. Y el último fenómeno es el fenómeno Donan. Ahora sí voy a compartir. Y el fenómeno Donan puede ser enredadito, pero no, vamos a pintarlo así. En resumidas cuentas, la cosa, me dicen si están viendo la pantalla. Estoy Sí, compartiendo. profe, ahí se ve. ¿Sí? Muy bien. Entonces, imaginémonos una célula y yo tengo aniones por dentro. Tengo de predominio negativo. Pero además yo tengo iones que sí se mueven. Por ejemplo, yo tengo sodio y tengo, vamos a pintarlo, bueno, y tengo cloro y tengo por fuera también sodio y cloro. Si yo tengo sodio y cloro a diferentes concentraciones, o inclusive si las tengo homogéneas, de hecho la tarea que siempre les ponemos es, imagínense que yo tengo 100 milimoles de cada una de estas cosas, de sodio y de cloro a ambos lados de la membrana, y tengo también proteínas que serían equivalentes a eso. Y vamos a ponerle la condición a esta membrana que no deje salir a la proteína. Si hay un ion
no permeante, es decir, proporciones Profe, ¿qué tales que... Dime. ¿podrías volver a repetir lo que acabas de decir? Es que no se te escuchó. Sí, con mucho gusto. Voy. Entonces, espérame, yo borro y lo pinto más grande. Vamos a ponerles este ejemplo. Este ejemplo les decía que suele ser el que le pone algunas oportunidades. Voy a poner dos recipientes. Yo aquí tengo proteína y tengo sodio. Y aquí tengo cloro y aquí tengo sodio. Y vamos a ponerle que esas son las condiciones iniciales. Y tengo 100 miliequivalentes de cada cosa a ambos lados. Y además le voy a poner la condición a este sistema que la membrana no permita el paso de la proteína, pero sí permita que se muevan sodio y cloro. Si eso es así, entonces se empiezan a generar unos desbalances, ¿no? Porque cloro hay aquí, pero vamos a poner el lado 2 y este es el lado 1. El cloro está en el lado 2, pero no en el lado 1, entonces el cloro tenderá a pasar. Pero si el cloro pasa, entonces, miércoles, espere, hay un desbalance ahora de lo que queda entre sodio y cloro. Entonces, el sodio no puede quedar solo. Entonces, la pregunta es, ¿el sodio pasa? Y si el sodio pasa, ahora queda menos sodio aquí que acá, entonces el sodio se regresa y empieza a haber una circulación, un despelote de distribución. El hecho concreto es que dentro de un rato usted va a tener de este lado proteína, cloro y sodio de este lado y aquí va a tener cloro y va a tener sodio. Pero ¿en qué proporciones? Eso es lo que define la ecuación de Donan, el equilibrio Donan. El equilibrio Donan se puede deducir de la misma ecuación que estábamos pintándole antes a ustedes. Si yo pongo la ecuación para el cloro y para el sodio y la sumo, yo obtengo la ecuación de Donan. Pero para resumir la vaina, les digo así, al final, multiplicado por la concentración del cloro del lado 1 va a ser igual a lo equivalente del lado 2. Sodio del lado 2 multiplicado por la concentración del cloro del lado 2. Esa es la ecuación de Donan, ¿de acuerdo? Pero además se va a cumplir el principio de electroneutralidad, es decir, la sumatoria de cargas positivas del lado 1 será igual a la sumatoria de cargas negativas del lado 1. Y por supuesto, la sumatoria de cargas positivas del lado 2 será igual a la sumatoria de cargas negativas del 2. Entonces, a partir de aquí, uno les dice a ustedes, por favor, calculen cuál será la concentración final que hay de cada cosa. Asimétricas, no quedará igual concentración de cloro y sodio en ambos lados. Entonces, ustedes pueden aplicar ahora la ecuación de Nernst. Entonces, usted diría la ecuación, por ejemplo, para el cloro, potencial de equilibrio para el cloro será igual a 61 logaritmo de, ¿no?, el cloro en el lado, bueno, depende cómo la despeje, 2 sobre el cloro en el lado 1. Entonces, ¿usted qué haría con esto? Primero, usted puede encontrar cuál es la distribución que habría al final cuando se alcance un equilibrio electroquímico. Esto tiende a un equilibrio electroquímico, ¿de acuerdo? Donde se genera un desequilibrio químico y se genera un desequilibrio eléctrico opuesto al químico. Entonces, con eso usted puede calcular cuál es el voltaje que se generaría en esa membrana. El hecho concreto es que el lado de la membrana aniónica toma esa carga. Entonces, en este caso es una proteína aniónica, entonces este lado de la membrana queda negativo y este lado de la membrana queda positivo. Esto se lo estoy diciendo y usted hasta ahora me lo tiene que creer, pero usted lo debe deducir
de aquí. Usted lo ve la ecuación de Nernst en este caso y hacer 2 menos 1 o 1 menos 2, dependiendo de lo que usted quiera de referencia, y usted verá cuál es la carga que le queda de ese lado. Yo le voy a dar una pista porque de pronto alguno de ustedes se entusiasma por intentar resolverlo, ¿no? Entonces, no, pero no es el profesor Coase, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto queda de cloro? Es decir, usted tiene que poner cuánto queda de cloro en el lugar 1, cuánto queda de cloro en el lugar 2, cuánto queda de sodio en el lugar 1 y cuánto queda de sodio en el lugar 2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pasa de cloro de 2 a 1? Entonces en el lugar 1, digamos que es X. ¿Cuánto queda de cloro en el lugar 2? Pues 100, que era lo inicial, menos X. ¿Cuánto quedará de sodio en el lugar 1 y en el 2? Entonces fíjense que para cumplir el principio de electroneutralidad significa que proteína más cloro en el lado 1 debe ser al sodio igual al sodio en el lado 1 para que se cumpla el principio de electroneutralidad. Es decir, 100 más X será igual a lo que queda de sodio en el lado 1. Bueno, y ahí usted va llenando, ¿de acuerdo? Y después de que tenga cuánto hay en cada sitio, así a punta de ecuaciones, usted lo reemplaza aquí. Y al reemplazarlo aquí, usted ya despeja cuánto vale X, y después de que despeje cuánto vale X, es pan comido. Ya usted sabe cuánto le queda en cada lugar. Bueno, pero entonces fíjense que en términos cualitativos, que es lo que me interesa que usted aprenda, siempre que hay una carga que no pasa a la membrana, si las otras cargas sí pasan la membrana, esta desgraciada genera un despelote, una distribución asimétrica de los iones, por lo tanto genera un desequilibrio químico de cada ion, pero al mismo tiempo genera un desequilibrio eléctrico. Desequilibrio eléctrico significa un voltaje diferente de cero, ¿de acuerdo? Y ese voltaje suele oponerse a el desequilibrio químico. En conjunto, este sistema queda en equilibrio electroquímico. Un equilibrio electroquímico obtenido a expensas de desequilibrios químicos opuestos a desequilibrios eléctricos. Entonces, el fenómeno Donan contribuye al potencial de reposo en la membrana. Pero lo que aporta Donan es relativamente poco en magnitud, ¿no? Entonces, como la célula tiene proteínas aniónicas predominantemente en el interior, ella hace que el interior quede negativo y se distribuyan de manera asimétrica los otros iones que pueden pasar la membrana. Entonces vuelve y juega, resumidas cuentas, el potencial de reposo, y ahí terminamos ese pedazo, se debe a la difusión de potasio hacia el exterior, se debe a la bomba de sodio y potasio, y se debe al fenómeno Donan. Por eso les decía a ustedes que si yo les digo a esto se debe el potencial de reposo, ahí podemos parar la clase, porque listo, eso es. ¿Y cuál es lo más importante? El potasio. Profe, ¿usted por qué se gasta 2 horas, 3 horas hablando pendejadas de esa vaina para decir eso? Porque esa es la diferencia entre el técnico y el que tiene formación académica científica. El que tiene formación académica científica intenta entender cómo es que ocurre el proceso, ¿no? Y con eso puede manejar la información y analizar situaciones después, ¿de acuerdo? Porque es que yo le cuente esto es una pendejada, pero si usted la usa para analizar después en situaciones concretas, yo voy a quedar muy feliz. Espéreme, vamos a borrar esta vaina. ¿Dónde es que se borra? Aquí. Ok, entonces hasta ahí va todo Profe, bien. Hasta ahí creo que no hay mayor problema. Si alguien, dígame, lo escucho. es que en este ejemplo como de los frasquitos, usted mencionó que si no me equivoco, el sodio del lado 2 podía irse al lado 1, pero ¿por qué exactamente? O sea, ¿cuál es esa razón? Porque el sodio queda en exceso y no tiene pareja, no tiene
pareja negativa, ¿sí? Es decir, si el cloro pasó del lado 2 al lado 1, él queda con mucha carga positiva, ese lado queda con carga positiva libre y no tiene con quién aparearse. Entonces, él se mueve dado por el gradiente eléctrico de una vez. Es decir, quedan, si quieres mirarlo de otra forma, quedan más cargas negativas en el lado 1. Entonces, si quieres, esas cargas negativas jalan el sodio, ¿sí? También es una forma de mirarlo. ¿De acuerdo? Ok, ¿Sí? profe. Bien. En realidad es una cosa mucho más dinámica, ¿no? No es así tan simple como se la estoy pintando. Y es un movimiento de va y viene y se mantiene entre van unos y vienen, ¿no? Pero entonces al final se mantiene un equilibrio dinámico donde se cumplen las características que les dije ahorita, ¿no? Y como aporta muy poco, entonces por eso aporta muy poco al potencial de membrana, entonces por eso no le hace uno tanto énfasis. Ah, no, espérate. Bien, entonces, ahora vamos a la segunda parte, que es el potencial de acción. Entonces, eso es de potencial de reposo. Si alguien que tenga preguntas, yo insisto, porque aquí yo veo que a veces se me prende una jodita ahí arriba que se ilumina, entonces yo creo que es que la gente está levantando la mano. Si es así, puede participar. No tiene problema. Yo no sé quién es, no veo quién es. Pregunte, no tiene sin agüero. Yo sigo mientras no me interrumpan. Es que, profe, creo que a Ok, usted se le prende entonces esa viene la bolita siguiente cuando... pregunta, ¿no? Sí, señor, dígame. Creo que a usted se le prende esa bolita cuando nosotros estamos utilizando el chat. Ah, ya. Ah, entonces deben haber cosas en el chat. Además de mamadera de gallo, ¿hay alguna vaina seria? No. Voy a mirar, yo no lo tengo prendido. Voy a mirar. Chat, ¿dónde está aquí? Participantes nuevos, ¿dónde está? ¿Dónde veo el chat? Tendría que cambiar de... Tendría que... Profe, donde dice chatear, al lado de participantes. Participantes. No, aquí dice compartir. Profe, igual creo que no hay algo así como preguntas como tal, no hay. En este no está, tendría que entrar acá en... Entonces, hasta ahora tenemos el reposo es poco permeable para los iones, excepto para el potasio, y tenemos un potencial de reposo de alrededor de menos 70 milivoltios. Entonces vienen estas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre si ahora se modifican esas condiciones? Por ejemplo, se modifica la permeabilidad de la membrana. Entonces, hay muchas cosas que pueden modificar la permeabilidad de la membrana. Cambios químicos, cambios mecánicos que deformen la membrana, cambios luminosos. Aquí faltan más. Cambios térmicos, ¿no? Térmicos. Y yo puedo tener más, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que pueden hacer que Biológicos la también. permeabilidad de la membrana... ¿Cómo? ¿Cuál? Biológicos también. O sea, por ejemplo, una bacteria o algo. Ah, claro, sí, claro, un agente que llegue y se pegue a la membrana, interactúe con la membrana, por supuesto que sí, por supuesto. Profe, Dime. ¿y alteraciones eléctricas también pueden llegar a cambiarlo? De hecho, sí. Acuérdese de los canales dependientes de voltaje, ¿no? Entonces hay canales que si usted le cambia el voltaje a la membrana, la permeabilidad de la membrana cambia, ¿no? Sí, para allá vamos. Y eso es lo que va a explicar el potencial de acción. Ok, entonces imaginémonos cualquier circunstancia que modifica la permeabilidad de la membrana. Entonces, ese estado de reposo, de un potencial más o menos quieto, estable, donde el potasio va saliendo, pero entonces, bueno, este pedazo no lo habíamos contado. ¿Quién activa la bomba de sodio y potasio? Entonces, la bomba de sodio y potasio se activa cuando hay un aumento relativo de potasio por fuera. Relativo significa cuando incrementa un poco con relación a lo que tenía antes. No que llegue a ser mayor la concentración de potasio por fuera que por dentro, sino que incrementó un poquito. Eso activa la bomba de sodio y potasio. Si incrementó el sodio por dentro, también se activa la bomba de sodio y potasio. Pero incrementar el sodio por dentro sin que necesariamente llegue a ser mayor que el que hay por fuera, sino un incremento con relación a la condición anterior. Eso
también activa la bomba de sodio y potasio. Y la otra cosa es una fosforilación. Si usted fosforila la bomba de sodio y potasio por dentro de la célula, también se activa. Esas tres cosas son claramente conocidas que activan la bomba de sodio y potasio. Entonces, en reposo, el potasio está saliendo, ¿no? Habíamos dicho, está saliendo porque el gradiente químico gana. Y cuando se está incrementando la concentración de potasio por fuera, se activa y la bomba coge el exceso y lo devuelve, porque trabaja en contragradiente, lo devuelve. Y vuelve y juega, el potasio sale y lo devuelve la bomba. Entonces, se mantiene una actividad metabólica permanente. Eso hace que mantener el reposo de la célula consuma energía, como un carajo, porque la bomba requiere de ATP. Entonces, la mayoría de los gastos calóricos que nosotros tenemos en reposo en nuestro organismo, se lo tragan las bombas de membrana para mantener esos estados de semiestacionarios de equilibrio de las células. Ok, pero entonces ahora vuelve y juega. Cambiamos la berraca permeabilidad de la membrana y se armó el desorden. Entonces, ¿qué ocurre? Primero pintemos esto de aquí, que está a la derecha. Yo no sé si alcanza a verse claramente. Entonces, bien, vamos a mirar estas bolitas primero. Estas son células. Vamos a imaginar que aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas por dentro y una carga negativa por fuera. Es decir, el interior es negativo con respecto al exterior. Por eso en este matacho, ¿no? el potencial de membrana es de menos 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 4. ¿De acuerdo? Si por alguna razón entra una carga positiva, porque cambió la permeabilidad de la membrana, por ejemplo, le abrieron las puertas al sodio. Acuérdense que el sodio estaba con las fuerzas tanto química como eléctrica empujando hacia adentro. Le abren la puerta, el man se mete. Entonces, entró una carga positiva. Si entró una carga positiva, esa carga positiva neutraliza una carga negativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? 1, 2, 3, 4 cargas negativas, menos 1, pues menos. Yo tenía menos 4. En este momento, en el tiempo 0, yo tenía menos 4. En un tiempo posterior, ahora yo tengo menos 3. ¿De acuerdo? Menos 3. Entonces esta vaina, otra carga positiva, neutraliza otra carga negativa. La diferencia ahora son 3 menos 1 menos 2. Entonces este señor va para menos 2. Entonces esta vaina sigue subiendo. ¿De acuerdo? El 0 está por aquí. Si siguen entrando activas, pues la diferencia es menos 1. Si siguen entrando cargas positivas, la diferencia es 0. Si siguen entrando cargas positivas, ahora la diferencia es más 1. Hay un exceso. Acuérdense que estamos hablando del interior celular, ¿no? Entonces queda una carga positiva en exceso. Si siguen entrando cargas positivas, pues yo tengo más, lo que sea. Bien. Esa es la fase de ascenso. ¿Por qué la llamamos de despolarización? Porque despolarizar significa disminuir el potencial de membrana, disminuir la diferencia entre el interior y el exterior. Entonces, ir de menos 4 a menos alguna cosa y a más alguna cosa, ir hasta el 0 era despolarizar. Ir del 0 hacia arriba a valores positivos por dentro. Tenía esta orientación, qué sé yo, ¿no? Este era el espacio extra que era positivo y este era el espacio intra que era negativo. Y ahora lo que tenemos es una pila que se volteó. Ahora tenemos una pila invertida. Por alguna razón, ahora yo empiezo a sacar de nuevo las cargas positivas, pues el proceso va para acá, ¿no es cierto? Viene para acá, ¿no? Profe, qué Dime. pena.
¿Puede Señora. volver a repetir la última partita que dijo? Es que se está trabando mucho. Ah, bueno, con mucho gusto, sí, señora. Repetimos. En la medida que entre cargas positivas, la diferencia de cargas eléctricas negativas va disminuyendo, ¿no? Entonces, al principio tenía 4 de diferencia de potencial, 4 con el interior negativo. Entró más carga positiva, ahora tengo 3. Entraron más carga positiva, la diferencia ahora es 2. Entraron más carga positiva, ahora es 1. Entraron más cargas positivas, ahora no tengo diferencia entre el exterior y el interior. Está completamente despolarizada la membrana. No está polarizada. Voltaje igual a 0. Voltaje igual a 0 es completa despolarización. No hay voltaje en la membrana. Pero si siguen entrando cargas positivas, ahora el interior se me vuelve más 1. ¿De acuerdo? Y si siguen más, pues más 2, pues más 3, pues más 4. ¿De acuerdo? Bien. Y si ahora yo vuelvo a sacar las cargas positivas, si las vuelvo a sacar, entonces yo estaba en más alguna cosa, más 1, digamos. Si empiezo a sacar las cargas positivas de nuevo, vuelve a pasar al 0, ¿no? Ahora se vuelve otra vez, si sigo sacando positiva, se vuelve menos 1. Si sigo sacando carga positiva, me está ¿Profe? quedando negativo, queda menos 2, menos 3, menos 4. Dime, ¿sí? Una pregunta. Dígame. Del 0 hacia arriba, ¿cómo es que se Sí, llama? Qué señora. pena. Inversión, no le dé pena. Inversión del potencial. Inversión. Gracias. ¿Por qué inversión? Porque invertimos la pila. Sí, la invertimos. Nosotros antes teníamos una pila que el interior celular, que es este que está aquí, era negativo y el exterior era positivo. Esta es una pila, pretende ser una pila. Lo pinto muy bien, eso es una pila, ¿sí o no? Ok, entonces este es el lado positivo y este es el lado negativo. Ahora lo que tenemos cuando estamos en más alguna cosa, acuérdese que el signo se refiere a la polaridad que hay por dentro. ¿Mm? Entonces ahora por dentro yo tengo positivo, se volteó la pila y por fuera me quedó negativo. Entonces mientras esté por encima del 0, lo llamamos inversión del potencial. ¿Mm? ¿De acuerdo? Se volteó la polaridad de la membrana. Y eso es porque entraron cargas positivas, pues él vuelve a quedar negativo por dentro. Entonces vuelve y ocurre esto. ¿Mm? ¿Hasta ahí vamos? ¿Eso es claro? ¿Es claro hasta ahí? Profe, qué pena. Es Señora, que, dígame. pues estoy tratando, pero no entiendo por qué en la primera da -4. Porque tengo, mira, es que no está bien, no sé si se ve claro. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Tengo 5. Esto es una caricatura, ¿no? Tengo 5 cargas negativas por dentro y tengo una carga negativa por fuera. ¿Qué es lo que es un potencial eléctrico? Es una diferencia de cargas, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5 y tengo por dentro y una por fuera, pues menos 4, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de las que están por dentro menos las que están por fuera? Entonces tengo 5 menos 1, 4. Y le pongo Ok, el signo de lo que tengo por dentro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, esta Profe, sería la caricatura. Dime, qué ¿sí? pena. La inversión No es cuando le- la inversión es cuando se vuelve a pasar al menos o es cuando sube al lado positivo, por decirlo así. Cuando está en el lado positivo. Miren, vuelve y juega. Vamos a pintar aquí una bolota grande. Esta es la célula. En reposo tenemos el lado interior negativo y el estado exterior positivo. Eso es una pila que tiene esta dirección. Mire, ¿no? Esta es la bolita de las pilas. ¿Ustedes no han usado esas pilas? Claro que las han usado. O es que ahora solo usan de las pilas de los celulares que son cuadradas. Esto es una pila. Entonces, este lado de la pila es positivo y este lado de la pila es negativo. Una membrana es una pila, es una batería. ¿De acuerdo? Si el interior ahora se vuelve positivo, significa que esa pila
T. Por eso la llamamos mecánica. Recuerden que esta gráfica se refiere a cómo es el potencial de membrana y el punto de referencia es el espacio intracelular. Esos son los conceptos básicos que no los pueden olvidar jamás. El signo del potencial de membrana se refiere a cuál es la polaridad que tiene la membrana por dentro. Entonces, en reposo tiene menos y el voltaje es de 60 milivoltios, o 70, o 90, lo que usted quiera. Pueden haber diferentes valores. Cada célula tiene un potencial de reposo diferente. Pero si yo le digo que la membrana tiene un voltaje o un potencial de membrana de más alguna cosa, por ejemplo, más 30, estoy diciendo que el interior de la célula está positivo y que el voltaje, esa pila, es de 30 milivoltios. No puede olvidar eso. Eso está claro para todos. Hay alguien que no lo entienda. Eso lo dijimos la vez pasada. Puede ser que algunos estaban tomando tinto mientras dijimos esa vaina, pero bueno, así es. Ok, entonces, miremos en la célula qué ocurre, ¿no? Entonces, en la célula estamos en... Ese es el reposo. Cualquier cosa externa puede modificar la permeabilidad de la membrana. Entonces, generalmente uno modifica canales o dependientes del ligando o modifica por fluidez de la membrana, modifica la estructura de los canales que no son dependientes de voltaje, qué sé yo. Entonces, si usted le da un estímulo externo, a eso lo llamamos un estímulo externo, usted modifica la permeabilidad y podría entrar el sodio. Si entra sodio, entonces entran cargas positivas, entonces el potencial de membrana disminuye. Ir de -4 a -3 es disminuir el potencial, ¿sí? Acuérdense que el signo solamente dice que hay por dentro, pero el valor del potencial es el número. Entonces, yo disminuyo el potencial. Disminuir el potencial significa voy de -70 a alguna cosa. Si ese voltaje no alcanza a modificar los canales dependientes del voltaje, esa célula vuelve a reposo. Y no pasa nada. Pero, acuérdense, conexión inestable. Acuérdense que... ¿Profe, qué canales eran? ¿Los de sodio? Entonces, acuérdense que hay canales que dependen de voltaje y otros que no dependen de voltaje. Entonces, si cuando yo modifico la permeabilidad de los canales que no dependen de voltaje, yo consigo despolarizar la célula lo suficiente para llegar hasta el valor del voltaje que se mete con los canales dependientes de pues yo abro los canales dependientes de voltaje, ¿sí? Es decir, hay canales que no dependen de voltaje. Paciencia, paciencia. ¿Qué pasó, Juan? ¿Ya me están escuchando de nuevo? Sí, pero pues ya se escucha otra vez. Ok, voy a volver a compartir. Muy bien. Entonces, si la despolarización es lo suficientemente grande, usted puede llegar a el valor que activa los canales dependientes de voltaje. Acuérdese que esos canales dependientes de voltaje de sodio normalmente tenían una compuerta externa cerrada
una compuerta interna abierta en reposo. Si usted alcanza un cierto voltaje en la membrana, los libros se lo pintan en 55 milivoltios. Pero por supuesto eso puede cambiar. Si usted alcanza en este ejemplo los 55 milivoltios, pues para adentro, porque el sodio tiene muy mucha concentración por fuera y el gradiente químico, yendo el sodio, entra porque entra, ¿de acuerdo? Entonces sigue entrando sodio. Si sigue entrando sodio, la membrana se va despolarizando. Pasa de 4 a 3 a 2, bueno, no pasa de 4, sino pasa de 70 a 55, de 55 a menos 50, a menos 30, a menos 20, menos 10, 0, ¿no? Despolariza totalmente y sigue entrando sodio. Entonces sigue entrando y la membrana se vuelve positiva por dentro. Tiende a más 30 milivoltios. Entonces, ¿hasta dónde llega la membrana positiva? Apréndase esta frase de cajón. El potencial de membrana tiende al potencial de equilibrio del ion que mejor está pasando. Entonces, en este momento, cuando yo abrí los canales dependientes de voltaje para el sodio, el ion que mejor pasa ahora es el sodio. Entonces, el sodio se mueve buscando su equilibrio, digámoslo así. ¿Y dónde está el potencial de equilibrio del sodio? Está en más 60. Entonces, el sodio entra como loco a la célula buscando más 60, digámoslo así, buscando su equilibrio. Él no logra llegar a más 60 en muy poco tiempo. Porque habíamos dicho que así como ellos están, inmediatamente están inactivando. Inactivando significa Podría se cierra la repetir. Se trabó otra vez. Podría repetir. Profe, de la parte que dijo que el sodio entra como loco a la célula. Y que busca su comodidad de 60. Qué vaina con esta conexión. Terrible. Profe, no sé si le parezca, pero ¿y si graba esta clase y la sube y digamos luego si hay preguntas se las realizamos? Yo creo que se está grabando. La clase se está grabando. Se está grabando, creo. ¿Cierto, Angie? Angie está por ahí. Angie es la que sabe estas cosas y ella me hace siempre el favor. Yo creo que eso se está grabando. Si no se está grabando, pues yo la grabo aparte y se la subo. Sin ninguna duda. Óigame, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuántas hojas de libro de fisiología son todas estas carretas? Si usted coge el Ganon, yo creo que no son más de 2 hojas. Perdón, me acabo de morder una galleta, entonces si me escuchan comer es una mala educación, pero es que no me aguanté porque cuando se va la señal me saca la piedra y como ya no estoy fumando, tengo que echarme algo a la boca y me echo una galleta. Entonces... Y el tinto, bro. Perdonen ahí la mala educación. Y el tinto, claro. El tintico, bro. El tintico, sí. El perico. Sí, claro. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, sigamos aquí. El sodio entra, entonces, siguiendo su gradiente electroquímico, busca su potencial de equilibrio, que es más 60, no consigue llegar a más 60, apenas llega por ahí hasta más 30. ¿Por qué solamente llega hasta más 30? La primera explicación que estábamos diciendo era porque se cierra el canal de sodio. El canal de sodio se va inactivando. Así como se está abriendo, se va inactivando. Lo que pasa es que esa despolarización tiene una retroalimentación positiva.
y hace que se abran más canales y más canales y más canales y es imparable. Eso no lo detiene nadie. Entonces, el sodio no llega a más 60 porque al mismo tiempo que se abren unos, se van cerrando los que ya estaban abiertos. Es la primera razón. Segunda razón, en la medida que el sodio entra, el gradiente de sodio disminuye, porque ya no hay tanto sodio por fuera como antes, que era una de las fuerzas que lo empujaba a entrar. Entonces, sigue entrando, porque sigue estando más concentrado afuera que adentro, pero entra más lento, porque la fuerza química ha disminuido. Tercera razón, cuando usted está en más alguna cosa, es decir, ha entrado tanto sodio que ahora la membrana por dentro ya no es negativa, sino es positiva, esa carga positiva se le opone al sodio. Se le opone. No está entrando. Madre, yo no sé, yo tengo que meterle la madre a alguien aquí. No a ninguno de ustedes, pero yo no sé, a la red hay que meterle la madre, ¿sí o no? Terrible, desesperante. Muy bien. A los de Espero que Claro. me estén viendo. Sí. Toca, profe, No, toca. toca, sí, no, es desesperante esa vaina. Yo espero que no sea algún chistoso que sepa manejar esta vaina y que está aburrido y quiera. Si es así, dígame, cierra esa vaina y nos vamos, pero no me hagan maldad. Venga, ok. Entonces estábamos diciendo que así como hay canales dependientes de voltaje de sodio, hay canales dependientes de voltaje, otra vez se va a joder la conexión. Ah, mire, me salió aquí un aviso ya. ¿Me están viendo o no? Ahí sí, profe. Qué cosa tan tremenda. Bueno, ok. Entonces también hay canales de potasio que dependen de voltaje, solo que son más lentos. Entonces, todos ustedes tienen unas gráficas en sus libros que pintan el potencial de acción, algo como así, ¿no? Vamos a decir que este es el potencial de acción. Y voy a pintar la permeabilidad de la membrana para el sodio y para el potasio. Entonces, la permeabilidad para el sodio es así, ¿no? Es algo como esto. Es algo como eso. Y la permeabilidad para el potasio es algo como esto. ¿No? Es decir, no, y esta verde del sodio debería estar un poquito más a la izquierda. Yo soy mal pintor. Es decir, la responsabilidad de la fase de ascenso de este potencial de acción es la entrada y el sodio está entrando y la membrana se vuelve más 30, alrededor de más 30. Pero al mismo tiempo que se abrieron los canales de sodio, se abrieron los de potasio. Entonces miremos qué es lo que ocurre con el potasio. Voy a pintar aquí una célula. Entonces resulta que ahora normalmente teníamos mucho potasio por dentro y poco por fuera. Ese man normalmente quiere salir por gradiente químico. En reposo, la célula por dentro era negativa, por lo tanto el potasio quería entrar por gradiente químico. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la célula positiva por dentro, porque lo volvimos más 30. Eso quiere decir que entonces la fuerza eléctrica que actúa sobre el potasio también lo empuja a salir. Entonces, yo tengo la membrana positiva por dentro porque entró sodio, se abrió el canal de potasio dependiente de voltaje y mantiene las dos fuerzas que lo empujan a salir, tanto la química como la eléctrica. Conclusión, el potasio se va embalado para afuera,
sale potasio. Entonces, al salir potasio, ¿qué carga saca? Saca carga positiva. Si saca carga positiva, entonces el positivo, porque la célula por dentro vuelve a quedarse negativa, negativa, negativa. ¿Hacia dónde tiende el potencial de membrana? Tiende al potencial de equilibrio del ion que mejor pasa. En este momento, ¿cuál es el ion que mejor pasa? Es 985 menos 90. Ah, ayer lo calculamos en menos 90. Entonces, él tiende al potencial de equilibrio del potasio. Y ahora tiende el potencial de equilibrio Profe, qué pena, potasio. pero Entonces hay lo una último no se le está entendiendo. hiperpolarización. Es decir, ok, estoy diciendo que el potasio sale empujado por su gradiente, porque ahora se abrieron los canales dependientes de voltaje para el potasio y la membrana tiende al potencial de equilibrio del ion que mejor pasa. ¿Cuál es el ion que mejor pasa ahora? El potasio. Nuevamente el potasio. Antes era el sodio, ahora es el potasio. En reposo es el potasio. En la fase de ascenso es el sodio. Y en la fase de descenso es nuevamente el potasio. ¿De acuerdo? Entonces, la membrana se hiperpolariza, es decir, alcanza valores de potenciales mucho más negativos de lo que tenía al comienzo, porque la membrana tiende al potencial de equilibrio del potasio, que es más negativo que el potencial de reposo. ¿De acuerdo? Entonces hay una fase de hiperpolarización. En este momento, entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que entró sodio y se quedó por dentro. Pero además nos encontramos con que salió potasio y se quedó por fuera. El sodio que entró fue el responsable de la fase de ascenso de esa gráfica y la salida de potasio es responsable de la fase de descenso de esa gráfica. ¿Qué cosas activan la bomba de sodio y potasio? Justamente esas dos condiciones. Incremento del potasio extracelular o un incremento del sodio intracelular. Ahora tenemos esas condiciones, entonces la bomba de sodio y potasio se activa, saca el sodio que se quedó por dentro y mete el potasio que se quedó por fuera. Y la célula vuelve a la condición de reposo. Tenga cuidado entonces, ese potencial de acción fue causado por procesos de difusión. Difusión. No hubo bomba de sodio y potasio. La mayoría de esta espiga la hizo la entrada de sodio. Y de aquí otra vez, retorno a la línea de base, ahí sí se mete la bomba de sodio y potasio. Pero ya fue el potencial de acción, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un potencial de acción. Un potencial de acción es un cambio en el potencial de membrana dado por la entrada de sodio y por la salida de potasio, Profe, y mediado por canales dependientes de voltaje. Dime. entonces la bomba sodio de potasio se encarga es en el periodo de refracción. Ok, ahorita vamos para el periodo refractario. Sí, señora. Okay. Ahí es donde está trabajando, porque además la bomba de sodio y potasio, acuérdense que es un mecanismo de transporte muy lento comparado con la difusión. La difusión es mucho más rápida que el transporte activo. La bomba requiere fosforilación, cambio conformacional, ligando del sustrato y disociación del sustrato. Entonces eso demora mucho. Entonces, en la práctica esto es pura difusión, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿Profe? Por aquí tenemos alguna definición. Dígame, ¿sí? Es que hay algo que no entiendo sobre las bombas sodio-potasio. Señor, se supone que las bombas sacan 3 iones de sodio y meten 2 de potasio, ¿cierto?
Sí, señor, sí. ¿Cómo es que las bombas logran hacer entonces que las concentraciones de sodio y de potasio queden igual que al principio? O sea, ¿no están sacando más sodio de lo que meten potasio? ¿En algún punto no va a haber suficiente sodio como para poder meter el potasio restante? Sí, sí, eso puede ocurrir. Pero fíjense que al mismo tiempo no es el único proceso de la membrana. Acuérdense que lo que queda entonces es un incremento de la permeabilidad para el potasio y no para el sodio, ¿no? Entonces, hay una redistribución con base en lo que venía de la permeabilidad para el potasio y con base en lo que hace la bomba de sodio. El cuantitativo de eso no se lo sé deducir. Yo no tengo la secuencia lógica para poder decir en qué proporciones está haciendo cada una de esas cosas, excepto lo del 3 a 2, ¿no? El 3 a 2 es lo que suele ocurrir. Suele sacar el 3 sodios por 2 potasios que mete. Pero acuérdese que no es el único medio de transporte que queda activo. No es el único. Listo, profe. Sí, Lo es que que quiero eso decir era... es que, lo que quiero decir es que, dime. Sí, es que eso era Dime. lo que quería saber, porque en los libros solo hablan del sistema de la bomba sodio-potasio, y pues si uno solo piensa en eso, pues uno se da cuenta que las proporciones Como no que quedan no bien. cuadra. Pero, sí, pero quería saber si No. habían otros mecanismos por ahí, solo quería saber eso. Sí, se mantiene. Lo que pasa es que uno hace el énfasis en que, en esto que les estoy diciendo es para ilustrar que la bomba de sodio y potasio no es la responsable del potencial de acción, porque todavía, sobre todo en clínica, hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Y la bomba de sodio y potasio no es la responsable del potencial de acción. Yo puedo tener membranas artificiales, es decir, yo monto membranas artificiales con lípidos y proteínas de frasquito y lo monto, y puedo disparar potenciales de acción si tengo una característica fundamental, es tener canales dependientes de voltaje. Si tengo canales dependientes de voltaje, yo soy capaz de producir potencial de acción a punta de difusión simple, sin necesidad de tener bombas. Entonces, metas eso en la cabeza. Y hasta ahora, el potencial de acción clásico que hemos visto es entrada de sodio y salida de potasio. Ya veremos que hay otros, pero esto es el clásico. Entonces, una definición que no sé si la están viendo en la página, es esta. Potencial de acción es un cambio del potencial eléctrico de la membrana en función del tiempo, porque ocurre en función del tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el potencial va cambiando. Debido a procesos de difusión que ocurren a través de canales dependientes de voltaje. Esa es la clave, que hayan canales dependientes de voltaje. De lo que se producen son potenciales electrotónicos. Entonces, carajo, ¿por qué será? ¿Será que cuando yo subo la voz este man se pone bravo? Ok, voy a pintar aquí, ¿no? Entonces, vuelve y juega. Si yo tengo despolarizaciones pequeñas que no alcanzan a activar los canales dependientes de voltaje, yo tengo despolarizaciones que son proporcionales al estímulo, digámoslo así. A estos potenciales los llamamos potenciales electrotónicos. Y esos potenciales electrotónicos ocurren en cualquier célula, no solamente en las células excitables. Ocurren en células de piel, ocurren en células del hígado, donde ustedes quieran, electrotónicos. No son potenciales de acción. Entonces son potenciales locales, graduados, significa que pueden ser proporcionales al estímulo y se propagan en tiempo y en el espacio de una manera exponencial. Esas son las características, pues, de un potencial electrotónico. No importa. Pero si usted alcanza lo que llamamos el valor umbral es el valor del potencial de la membrana que abre los canales dependientes de voltaje. Ese es el valor umbral. Es el valor del potencial de la membrana que abre esos canales. Si usted los abre, el asunto se vuelve independiente del estímulo, ¿no? Y ahí sí ocurre el potencial de acción. Entra sodio y sale potasio, ¿de acuerdo? Entonces, y esto ya es independiente del estímulo que usted aplicó. Usted necesitó aplicar estímulo para el cambio inicial de la membrana, pero después de que le pisan los callos a usted,
le pisan el valor umbral que llamamos, se dispara el potencial de acción. Entonces, algunos dicen que el valor umbral de la membrana es el valor de la membrana que dispara potenciales de acción. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Pero en términos de comprensión del mecanismo, el valor umbral es el valor del potencial que abre los canales dependientes de voltaje. Y por supuesto, eso dispara el potencial de acción. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hasta ahí, entonces ya metimos otro concepto, ¿no? El concepto del umbral. El concepto del umbral es ese valor. Existe umbral de la membrana y existe estímulo umbral. Son dos cosas relacionadas pero diferentes. El umbral de la membrana, ya lo dijimos, valor del potencial de la membrana que activa los canales dependientes de voltaje. El estímulo umbral es el menor estímulo que lleva a la membrana hasta su valor umbral. Entonces digamos que yo estoy aplicando estímulos eléctricos en una célula y le doy un estímulo chiquitico. Ese estímulo chiquitico no lleva a la membrana al umbral, pero entonces sí produce despolarizaciones electrotónicas. Entre más grande es el estímulo, más grande es la despolarización. Pero si doy un estímulo lo suficientemente grande para pisar este sitio, compañero, se dispara el potencial de acción. Y ese potencial de acción se vuelve independiente del estímulo. ¿Qué significa eso? Usted necesita el estímulo para abrir la puerta. Ese es el ejemplo que creo me ha funcionado mejor durante muchos años. Imagínese, la puerta de su cuarto es la puerta de la entrada de la célula. Y ese es el canal. Si usted hace una fuerza chiquita, no abre esa puerta. Si usted hace una fuerza razonablemente intensa, ¿no? Una fuerza chévere, usted abre la puerta. Y ahí entra sodio y sale potasio. El estímulo fue necesario para abrir la puerta. Pero si yo le doy una patada a la puerta no se puede abrir más allá de lo que ya se había abierto. El hueco sigue siendo el mismo. Entonces la respuesta, ¿quién produce esa despolarización? ¿Es el estímulo? No. El estímulo, claro, él fue responsable, pero el estímulo lo que hizo fue abrir la puerta. La despolarización y la repolarización posterior se debe a que entra sodio y a que sale potasio. Entonces, darle una patada a la puerta es lo mismo que darle un empujoncito decente, porque los dos estímulos abren la puerta. Entonces, por eso decimos que una vez que usted alcanza el umbral, la respuesta se vuelve independiente del estímulo, porque no depende de qué tan fuerte fue el estímulo, depende de qué tanto sodio entra y depende de qué tanto potasio sale. ¿Y qué tanto sodio entra y qué tanto potasio sale? Bueno, como es un proceso de difusión, la difusión depende de las fuerzas impulsoras y de las resistencias. Las fuerzas impulsoras son los gradientes químicos y eléctricos, y las resistencias, en este caso, píntelo así, número de canales abiertos. Entre más canales estén abiertos, la resistencia es menor. Entonces, se moverán por ahí fácilmente los iones. Profe. Señor. Pero tomando su mismo ejemplo, dime. Pues, no sé, llegado el caso en el que, pues, patee la puerta más duro, entonces significaría que se hiperpolariza. Entonces, está... No. Es lo que te acabo de decir. La respuesta se vuelve independiente del estímulo, no se hiperpolariza, no es cierto. Si tú le das una patada, significa que le diste un estímulo muy intenso. Muy intenso significa abriste la puerta igual. Venga, si están viendo mi pantalla, imagínense que este es el muro, ¿no es cierto? Este es el muro y vamos a cambiar el colorcito. Vamos a aprender a usar esta vaina, ¿no? Ok. Yo tengo una puerta que está cerrada, es esta que está pintada en rojo, ¿de acuerdo? Entonces yo le doy un empujón razonablemente bueno, ¿no? Y la puerta, se abrió, ¿no? Queda aquí y aquí no hay nada. Queda un hueco. Por ahí entró sodio. Ese sodio fue responsable de que el potencial subiera. Además sale el potasio. Claro, no sale por el mismo hueco, sale por las puertas de él. Pero pongámoslo así, él es el responsable de que el potencial baje. ¿De acuerdo? Ahora imaginemos entonces
que yo no le doy un empujoncito suave, sino yo le doy una patada a esta vaina. Entonces, ¿qué le pasa a la puerta? La puerta vuelve y se abre. Pero el hueco es el mismo. Entonces, ¿qué tanto sodio entra? El mismo que entró antes. Eso quiere decir que la membrana llega hasta el mismo sitio en la fase de ascenso. ¿Y qué tanto potasio sale? Pues el mismo que salió antes, porque es que no hay para dónde más abrir la puerta. Entonces, el potencial es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una... Independiente. Es independiente del estímulo, correcto. Entonces, el potencial de acción depende del estímulo en la medida en que el estímulo lo lleva hasta el umbral, pero más nada. La magnitud de la respuesta de la membrana, es decir, la magnitud de esa espiga de potencial de acción, ya no depende de la intensidad del estímulo. Depende solo de cuánto sodio entra y cuánto potasio sale. ¿Y de qué depende cuánto sodio entra? Ah, no depende del estímulo. Porque el estímulo, si fue, yo le di un estímulo térmico, no tiene nada que ver con la cantidad de sodio que entra. La cantidad de sodio que entra depende del gradiente químico y el gradiente eléctrico. No depende del estímulo, ¿de acuerdo? Depende de esos gradientes que son las fuerzas impulsoras. Y depende de la permeabilidad de la membrana. Todo mecanismo de transporte pasivo depende de las fuerzas que empujan a moverse y de las resistencias. Las resistencias son los canales. Están abiertos, entonces la resistencia es baja, ¿no? Es decir, la conductancia es alta. Y las fuerzas son los gradientes electroquímicos que hemos venido trabajando en las últimas 2 horas, ¿no? Entonces, el potencial de acción es independiente de la intensidad del estímulo. Si el estímulo fue lo suficientemente grande para llegar hasta el umbral. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Por eso lo Profe, interrumpí. Dígame. entonces, pues la razón por la que, digamos, una palmadita en el hombro se siente mucho más suave a un puño, por ejemplo, es porque se logran abrir como más canales, ¿no? No, Porque pues, no. Tu pregunta es excelente porque además es una de las preguntas que hacemos en parcial. Me dañaste una pregunta de parcial. O de pronto la pongo. No, mentira. Entonces, tu comentario es válido. Entonces, es lo mismo que para una sola célula, para un fenómeno de un potencial de acción, es lo mismo que me toque suave o que me deje una cachetada. Ya llegaremos a sensibilidad. ¿Cuál es la diferencia? Podemos avanzar. Vamos a ver. Yo tengo receptores sensoriales que son órganos. Y tengo neuronas. ¿Están mirando a Matacho? Sí. Neuronas que conectan a ese receptor sensorial. Entonces, este es el cuerpo de la neurona. Y tal. Y aquí va para el otro lado. Esto es una neurona sensorial y aquí hay un receptor sensorial. Ya veremos eso más adelante. Pero el receptor produce un potencial. Los receptores no producen potenciales de acción, producen potenciales electrotónicos. Entonces, un estímulo pequeño produce un potencial chiquito en el receptor. Un estímulo grande produce un potencial grande en el receptor. No son potenciales de acción, son potenciales electrotónicos. Pero este potencial de receptor chiquito se traduce en, por ejemplo, un potencial de acción en la fibra sensorial. Mientras que este grandote se traduce en 1, 2, 3, en un montón de potenciales de acción. Entonces lo que se modifica es la frecuencia de descarga de la fibra sensorial. Por eso el cerebro que está por acá dice, uy, me dieron una cachetada, que fue un estímulo intenso. Es porque aparece lo que llamamos un código de frecuencia. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en sensibilidad. Pero vuelve y juega. Si yo tengo una sola célula, un estímulo chiquito o un estímulo grande se traduce en el mismo potencial de acción. Lo que puede modificarse es el número de potenciales de acción que se pueden producir si yo mantengo la despolarización. ¿De acuerdo? Pero entonces, como el potencial de acción es del mismo tamaño, eso se llama la ley del todo o nada. Ese es el otro concepto que les tiene que quedar claro. Entonces, conceptos que van del potencial de acción. Vamos a ver. Primero, que era un valor umbral.
Segundo, ¿cuál es la ley del todo o nada? Tercero, los periodos refractarios, vamos a comentarlos. Y cuarto, el concepto de excitabilidad. Son las cosas que le deben quedar claras a ustedes para el resto de la vida. Ok, entonces periodo refractario es un periodo resistente a una nueva excitación. Entendida la excitación como el potencial de acción. Entonces, vamos a ver si yo lo pinto aquí en una esquinita. Voy a pintar el potencial de acción largo, ¿no? Potencial de acción típico, una neurona, por ejemplo, puede durar 1, 2, 3 milisegundos. Es muy rápido. A diferencia del músculo cardíaco que podría durar 200 milisegundos, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces activa los canales dependientes de voltaje. Acuérdense que esos canales, ¿no? Cuando usted los abre, el canal está en estado abierto, pero inmediatamente pasa a estado inactivo, ¿no? Y estado inactivo significa con puerta externa abierta, pero con puerta interna cerrada. ¿M? Y ese estado inactivo es un estado cerrado. ¿M? Pero ¿por qué lo llamamos inactivo? Porque esta compuerta deja de ser sensible a voltaje. Si usted vuelve a despolarizar la membrana artificialmente, le zampa un choque de nuevo, y todavía el canal está en esta configuración, él no es sensible a voltaje. Él no se vuelve a abrir. Entonces, bailas, usted no tiene un nuevo potencial de acción. Porque para tener potencial de acción tiene que abrir estos canales. Entonces, pasamos a lo que se llama un periodo refractario absoluto, que va desde el momento que se empiezan a abrir los canales hasta algún tiempo que puede variar de célula a célula. En la mayoría de los libros le dicen que ese periodo refractario absoluto coge por lo menos 2/3 partes del potencial de acción. Pues déjeme decirle que hay muchos casos en los que el potencial absoluto puede ir mucho más allá de lo que dura un potencial de acción. Entonces, este man no lo abre ni mandrake. Para abrirlo, este señor tiene que volver a la configuración cerrada. La configuración cerrada es la compuerta externa cerrada y la compuerta interna abierta. Entonces el canal está cerrado, pero ese sí se deja volver a abrir. Ok, entonces a eso lo llamamos aquel periodo de tiempo durante el cual usted primero mata la célula antes de excitarla de nuevo. Es decir, la célula se vuelve absolutamente inexcitable. A eso lo llamamos el periodo refractario absoluto. Pero después de eso viene un periodo durante el cual, si usted le da un estímulo más grande que el que le dio anteriormente, usted ya consigue abrir algunos canales. Probablemente es porque algunos ya se han recuperado. Pero al mismo tiempo, mire lo que es la gráfica del potencial de acción, ¿no? Es que el umbral está por aquí. No sé si lo están viendo. Entonces, claro, algunas veces estar aquí en la fase de hiperpolarización hace parte del periodo refractario relativo. ¿Y por qué hay que darle un estímulo más grande? Porque es que hay que llevar la membrana desde aquí hasta el umbral. Antes había que llevar la membrana desde aquí hasta el umbral y era muy cerca, pero ahora hay que llevarla desde un sitio que es más negativo hasta el umbral. Entonces es más difícil que antes. Entonces a ese periodo lo llamamos el periodo refractario relativo. Es decir, viene después del absoluto. Usted puede volver a excitar la célula, pero para excitarla necesita darle un estímulo supraumbral, más intenso que el inicial. Y después de eso la célula vuelve a quedar normal, entonces salió de los periodos refractarios. Entonces, en el absoluto hay una inexcitabilidad completa y el relativo hay una disminución de la excitabilidad, pero se puede excitar. Entonces vamos al concepto de excitabilidad. Vamos a ponerlo en una diapositiva en blanco. Entonces, el concepto de excitabilidad, ¿qué pasó aquí? Opciones de puntero, pluma. ¿Qué pasó? No sé.
¿Ustedes me están viendo? Devuélvase a la que estaba en Ya, blanquito. Se debe devolver. ya, Ya, ya. ahora sí. Bueno, gracias, sí. Ok. Entonces el concepto de excitabilidad es esto, miren. Es qué tan lejos está el reposo, que sería este, del umbral, que sería este. Entre más separados estén, es más difícil excitar la célula. Entre más cerca estén, más fácil es excitar la célula. Entonces, con eso les estoy diciendo que ni el umbral ni el reposo son estables. En una célula, el valor del potencial que activa los canales dependientes de voltaje puede variar. Lo mismo que el potencial de reposo puede variar, porque el potencial de reposo ¿de qué depende? De la difusión de potasio, de la permeabilidad de las membranas, del fenómeno Donald, de la bomba de sodio y potasio. Si esas cosas cambian, cambia el reposo. Entonces, por eso es que ustedes ven el ejemplo típico de las células en reposo, les dicen neurona menos 60, dicen los libros. Cuando yo estudié pregrado, nos decía menos 70. ¿Por qué nos decía menos 70? Porque el ejemplo venía del axón gigante, del potencial de reposo. Profe, qué pena, no sé si me escuche, pero que cayó la conexión. Calamar, que fue donde se descubrió el potencial de acción. Bueno. Justo cuando uno va a decir, acaba diciendo que el valor umbral puede cambiar. Otra vez, se va a desconectar. Sí, profe, la verdad, yo solo oí calamar. Ah, bueno, calamar, son gigantes de calamar. Bueno, yo estaba diciendo que el reposo puede variar, ¿de acuerdo? Porque el reposo depende de lo que ya hemos dicho. Si hay modificación de potasio, de sodio, de permeabilidades, el reposo puede variar. Y el umbral también puede variar. Es decir, el voltaje que abre los canales dependientes de voltaje. Entonces les voy a poner un ejemplo de utilidad clínica. Entonces resulta que este canal, que voy a pintar en caricatura aquí, de sodio, ojo, es un canal de sodio, ¿no? Dependiente de voltaje, está cerrado. ¿Quién lo ayuda a estar cerrado? Pilas, el calcio. El calcio extracelular. Si usted tiene mucho calcio extracelular, ese calcio dificulta la apertura del canal. Es decir, es como si usted tuviera pupitres detrás de la puerta. Y usted... Mierda, nos quedan 10 minutos. Bien, y nosotros queremos abrir la puerta. Entonces tenemos que empujar la puerta y empujar los pupitres. Si hay mucho calcio, es difícil abrir la puerta. Es decir, el umbral se vuelve muy alto. Es difícil ir desde el reposo hasta el umbral. Está lejos el umbral. Pero si yo quito los pupitres, si yo tengo una hipocalcemia, yo bajo los niveles de calcio sanguíneos que irrigan a esa célula nerviosa, abrir este canal es muy fácil. Entonces el umbral se me vuelve más cercano al reposo. Si se me vuelve más cercano al reposo, con mirar la célula yo la llevo al umbral. Yo le digo, ¿qué hubo llave? Y el man dispara potencial de acción. Eso explica por qué
en su clínica, cuando usted tiene un paciente con bajo calcio, puede convulsionar fácilmente, ¿m? Porque se activan todas las neuronas con que usted las mire. Usted hace una palmada y el man convulsiona, ¿no? Eso es porque usted bajó el umbral de la célula. Entonces hay muchas circunstancias, como en este caso, que el umbral se modifica. Entonces, el concepto de excitabilidad tiene que ver con la distancia, digámoslo así, en esta gráfica, entre el reposo y el valor umbral. Cualquier cosa que disminuya el umbral, que lo aproxime al reposo, hace que la célula se vuelva muy excitable. Es decir, es muy fácil llegar hasta el umbral. Y lo contrario, cualquier cosa que separe esos dos valores, baja la excitabilidad. Entonces ustedes verán más adelante que hay fármacos que suben los umbrales, hay fármacos que bajan los umbrales, hay circunstancias que despolarizan la célula un poquito. Entonces antes estaba en menos 70 y ahora estoy en menos 60. Y resulta que el umbral está en menos 55. Entonces mire, ahora de aquí a aquí es un pasito. Entonces la excitabilidad aumentó. Ese es el concepto de excitabilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces esas eran las cosas que yo quería que les quedara clara del potencial de acción. Lo siguiente, fase de ascenso del potencial de acción, tradicionalmente en la mayoría de las células es entrada de sodio. Fase de descenso del potencial de acción, salida de potasio. Si usted alcanza el valor umbral, usted produce una respuesta independiente del estímulo y eso se llama potencial de acción. Esa es la ley del todo o nada del potencial de acción. Los canales son inactivables. Cuando usted los abre, se inactivan. Se activa primero, se abre e inmediatamente se inactiva. Y eso lo explica el periodo refractario absoluto. Un poquito de tiempo después, usted puede volver a excitar la célula, pero con un estímulo más intenso, periodo refractario relativo, durante el cual la excitabilidad se empieza a recuperar, pero está disminuida. Es decir, están separados los valores de umbral y reposo. Por eso hay que darle un totazo más grande para llevarlo al umbral. Eso es lo que debe quedarle claro por ahora. En la próxima clase seguimos hablando un poco de esto y vamos a mostrarle otros potenciales de acción, como el cardíaco, ¿no? Que tiene una estructura distinta y tiene otros iones que participan, tienen otras duraciones. Y vamos a pasar a hablar de lo que es un potencial de acción compuesto, es decir, donde ya no es una célula, sino son miles de axones metidos en un nervio, por ejemplo, o miles de fibras musculares dentro de un músculo completo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque si no, todavía nos quedan 5 minutos todavía. Cuénteme, ¿sí? Se me ocurrió un ejemplo de esto del cambio del umbral. ¿La impotencia sexual sería un ejemplo de eso? Cuando... ¿Sí? No, no realmente, porque no es propiamente el resultado de un proceso de activación previa, ¿no? Algo que se parece más a eso del periodo refractario sí es la dificultad de la erección post-orgasmo, digamos, en el caso del hombre. Es decir, volver a tener una erección y un orgasmo se vuelve más difícil, pero en realidad, acuérdense que la erección es un problema de flujo sanguíneo o haya una activación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, es decir, en el fondo, hay un proceso de activación involucrado, un proceso de activación. Entonces, acabando, es lo que más se parece, digamos, pero no es exactamente eso. Cuando hay potencias, tiene unos componentes, bueno, hay de origen periférico y de origen central. Entonces, los de origen central son los que están más relacionados con estados emocionales, con estados psicológicos, llamémoslo en términos generales. Pero hay algunas razones que tienen que ver con la inervación de los genitales, de la vasculatura genital, y no tiene que ver con el periodo refractario. Lo que pasa es que yo a veces hablo, inclusive pongo de ejemplo de los periodos refractarios, pongo de ejemplo la actividad sexual, pero la pongo de ejemplo para caricatura, ¿no? Entonces nosotros decimos, sí, los muchachos que no se las tienen de chicaneros, ¿no? Que pueden tener muchos potenciales de acción seguidos. Mentira, disparan el potencial de acción y entran en periodo refractario, como todo el mundo, ¿no?
Y absoluto, ¿no? Después de el tipo se recupera, pero que la China no, lo elogió y le dijo cosas chéveres, entonces el man recupera. Es decir, entra en un periodo refractario relativo, donde él puede volver a disparar, pero hay que, ¿no? Hablarle carreta. Y después vuelve otra vez a lo normal. Pero es una caricatura para explicar la vaina. Entonces, concreto, la respuesta a su pregunta es no. No, la impotencia no es exactamente un problema de periodo refractario. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Y, profe, Sí, señor. ah, Yo voy a dejar, espérame, que no estoy escuchando. Voy a entrar porque aquí yo no los estoy viendo a ustedes. ¿Por qué no los veo? Muestra a ver participantes aquí. Los veo ahora sí en el chat, pero no los veo. Bueno, cuénteme, dígame, sí. No estoy escuchando a nadie. sí, profe, ya, ahora sí, no, Esteban, pues, sí, ajá. le iba a preguntar qué pasa, por ejemplo, cuando uno se pega así en el codo y siente como un corrientazo. Ok, entonces ese es un estímulo mecánico sobre el axón. Los estímulos mecánicos pueden disparar potenciales de acción, pero el corrientazo y el dolor y el ardor hacen parte de lo que llamamos la ley de las proyecciones y la ley de las energías nerviosas específicas que vamos a mencionar en sensibilidad. Ese ejemplo suyo lo vamos a mencionar, pero corresponde a interpretación que hace el cerebro de esos potenciales de acción que usted disparó con el golpe que se dio en el codo, sí, sin duda. Los vamos a manejar con más calma. Señor. ¿Alguien más? Un minuto antes de que nos regañen. No, es que ayer me regañaron. Y además cuando uno regaña a alguien que es amigo de uno, es como que uno se siente más, ¿no? A pesar de que uno le mama gallo a la otra persona, pero, uy, sí, uno no la puede embarrar, sobre todo si es con alguna persona amiga, ¿no? Bueno, mis compañeros queridos, entonces si no hay ninguna otra pregunta, nos veremos en la Profe. próxima clase. Señor, dígame. Dígame. Después de que en el potencial de acción se pasa como el valor de 0, es lo que se llama inversión del potencial, ¿cierto? Sí, del 0 hacia arriba, sí. Y cuando se llega al máximo y comienza a bajar, ¿se sigue llamando así o sería ya que es Entonces, como ok. una despolarización? Correcto. Entonces, ahí se generan dificultades por la nomenclatura que usan los libros. Por eso yo llamo fase de ascenso, fase de descenso y fase de inversión. La inversión es toda la fase en que esté por encima del 0, porque en todo ese tiempo la pila está volteada. Yo la llamo así. Entonces, para que no haya confusión, yo los voy a llamar de esa manera. Fase de ascenso de la gráfica, pues, de la espiga, fase de descenso. Y lo que esté por encima del 0 es la fase de inversión. La pila está volteada, está positiva por dentro de la membrana, ¿de acuerdo? Pero sí, es que, piénsalo bien, la fase de ascenso hasta el 0 es despolarización. Físicamente hablando, del 0 al más 30 sería repolarización, porque se vuelve a polarizar la membrana, pero volteada. Del 30 hacia el 0 de regreso sería nuevamente despolarización, porque yo estoy bajando el potencial. Y del 0 para abajo sería otra vez la repolarizada de la membrana con condiciones iniciales. Entonces, si uno fuera estricto, se prestaría para confusión, que les gusta. No se preocupe por eso. Lo importante es que usted sepa qué está ocurriendo en cada lugar. ¿De acuerdo? Bien, Listo, me profe, toca cortar gracias. porque nos van a regañar. Entonces, podemos seguir en la próxima y si tenemos laboratorio y alguien quiere preguntar en los laboratorios, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Profe, discúlpeme. Nos veremos antes de entonces que en la vaya, próxima. listo, para dudas con usted a través del correo o por Sí, ustedes tienen mi teléfono. Ustedes tienen mi teléfono. Mándenme un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para ver si organizamos una sesión de